Muy bien, hoy es 11 de octubre 2024, vamos a ver a Miguel, lo vamos a buscar a nivel energético, a nivel astral, para cortar, para quemar las interferencias, sean seres, implantes, desencarnados, fluidos, parásitos, larvas, cualquier energía que se manifieste negativamente en el físico y que no corresponda a su campo astral, a su campo de luz, la cortamos, la quemamos definitivamente por orden, por mandato de su parte física. Así que vamos a contar de 5 a 1, buscamos a Miguel y comenzamos este proceso de corte, de limpieza, de liberación y de integración. 5, 4, 3, 2, 1. ¿Qué ves? Un lugar muy oscuro que no puedo identificar bien qué es. Puede ser, se va aclarando y se ve como una moneda, parece. Es un círculo como plano, muy grande. ¿Qué sería muy grande? Muy grande. Como que no se puede percibir desde abajo visualmente. Lo grande que es. De lo grande que es. Pero si se sacara, por ejemplo, fotos, se vería como cuadrados. Hace como de techo en el lugar, como un techo en ese lugar. No está envolviendo ni nada, sino que está por encima de la ciudad, digamos. ¿Qué es una nave? Sí, es una nave. ¿Del tamaño de la ciudad o más grande? Sí, un poco más grande, que abarca parte de agua también. ¿De la ciudad donde vive Miguel? Sí, puede ser que sea esa ciudad. Sí, se ve como muchos hilos. Como una tormenta eléctrica, sí, muy eléctrica, como si fuese una tormenta eléctrica que va de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, como que se ve de ambos lados. O sea que es tan grande que parte está en la tierra y parte está en el agua, en el mar. Sí. De lo grande que es. Sí. Y de alguna manera toma la energía de esa ciudad donde está él. Toma la energía de la ciudad, la energía de las plantas, la energía del agua, la energía de los animales.
toma la energía de la Tierra. ¿La energía vital? La energía vital. Se ven como algunos lugares como si estuviesen como si se vieran peces inclusive que como... ¿Toma la energía de esos peces? Sí. O sea, toma la energía de los seres vivos de la tierra y del mar. Sí, los seres vivos. ¿En que la nave se alimenta de esa energía? Se mantiene ahí. Como si estuviera en el aire, arriba, en el cielo, en las nubes. Como si estuviese flotando. Pasa desapercibida por las nubes, por el color, por la transparencia, pero si se llegara a fotografiar, digamos, se lograría ver como algo raro. Como un techo. Como un techo. ¿Y no chocan los aviones con eso? No. ¿Por qué? Porque está a una altura que... más arriba donde vuelan los aviones. Está como en una especie de ruta en la que por ahí no pasan los aviones. Es que me quedara pasando por arriba o por abajo, pero no hay. Es como que esa ruta no está ocupada por la parte aérea. Y está aislada sería. ¿De quién es la nave? ¿De qué seres? Se ven como si fuese aplastada, pero no lo es, claro, aplastada para semejante tamaño, claro. Para el tamaño. Y tiene muchas, como si fuesen placas que interactúan entre ellas, como si las placas, circuitos, cosas así eléctricas, es como si interactuaran entre ellas, como si hablaran entre ellas. Viste que a veces se sacan unas fotos que vos empezás a tocar contrastes y se empiezan a ver esos circuitos. Sí, eso. En la parte de abajo de la nave. Sí, eso. Claro, por eso algunas personas sacan en algunos lugares y lo ven, y otras personas sacan en otro lugar y no hay. Y no se ve. Depende del lugar, aparece la nave. Claro, no son, digamos, tan fáciles de fotografiar, ni tan fáciles de identificar, ni tampoco es que... pero hay lugares en los que sí, es como una malla, como si se ve como si fuese una malla, pero en realidad es el fondo. Es la parte de abajo de la nave. Sí, llena de circuitos y que adentro también los hay. Por ahí circula energía, información. Tienen mucha información genética ellos. ¿De las entidades biológicas de la Tierra? Almacenada, sí. ¿Y qué energía están sacando? ¿La energía vital y las emocionales también? ¿Se llevan? Están viendo, están analizando el deterioro, se podría decir, en el ADN. ¿Están analizando el deterioro? ¿Hay un deterioro en las generaciones nuevas? Sí. ¿En qué consiste el deterioro? ¿Quién te dijo eso? Hay muchos grises. ¿Muchos grises? Muchísimos grises. ¿Ellos están estudiando el deterioro? Sí. ¿Y a qué se debe el deterioro? Dice que el humano es como el reptil. ¿Cómo? Igual. ¿Genéticamente? Tiene como una vida infinita, a menos que las emociones la destruyan. A menos que algo lo destruya físicamente. Estamos hablando del reptil físico, algo así. Hay un reptil físico. ¿De acá de la Tierra? Sí. Que si no se lo mata, vive. El humano no. El humano, según él, sería igual. Su ADN se regenera. ¿Y qué nos mata entonces?
La contaminación, dice. Claro. Del aire y la comida y todo eso. Sí, Y el agua sí, la contaminación, dice. en general. Genera un deterioro en la en la regeneración del ADN. Genera un deterioro en la regeneración del ADN. Sí. Si cada órgano se regenera, se vuelve como si rejuveneciera. O sea, todo el tejido en teoría se debería reconstruir. Y Sí. debería estar siempre joven el humano. Claro. No debería envejecer. No debería morir. Sí debería crecer. Sí podría tener un nivel de envejecimiento hasta un límite. Ajá. Y después sería muy lento ese envejecimiento. ¿Eso es por los telómeros de los cromosomas que se van acortando? Él habla de un deterioro en el ADN. Estos telómeros que se van acortando y hacen que se reproduzcan cada vez menos las células. Sí. Es producto de la contaminación. Sí. Y bueno, pero la contaminación ya está, no podemos. Dice que a ellos también les afecta. ¿A ellos también les afecta? ¿A quién? ¿A los grises o a los reptiles? A todos, o a ellos por lo menos. Ah. Ellos también han tenido una especie de envejecimiento. ¿Cuántos viven ellos? Lo que quieran. Sí. O sea que ellos no cuentan los años como los cuenta el humano. Y lo que están estudiando es cómo la contaminación está alterando la genética. Siempre la altera negativamente. No siempre la alteró. No siempre hubo el nivel de contaminación que hay ahora. hoy. En algunos lugares más. Y según su criterio, los derivados del petróleo son los peores contaminantes. No los únicos. No los únicos. ¿La radiación electromagnética tiene que ver? Tiene que ver. Los componentes, dice. ¿Los componentes de qué? Componentes que se fabrican con productos. Como nucleares. Hay muchos componentes y mucha radiación nuclear. Eso modifica el ADN. Y no solamente el ADN humano, el ADN de las plantas. Hay plantas que antes tenían como un nivel de crecimiento, por ejemplo, mucho mayor. Árboles o plantas. Eso se decayó. Sí. Y quedan algunas, en algunos animales aún, como todavía esa genética vieja que no les afectó tanto. Toda la contaminación que hay en el agua, en el ambiente, en las plantas, en la alimentación, en todo. Algunos animales que están como si estuviesen aislados. Algunos reptiles tienen la posibilidad, físicos, de bloquear. Animales, reptiles. Sí. Las tortugas estas que viven 300 años, por ejemplo. Y otros reptiles tienen la posibilidad de bloquear ese deterioro.
A pesar de que ahora ya es cada vez más difícil encontrar un reptil con una gran antigüedad, sí, es como un poco el deterioro o el mismo humano que lo termina, digamos, cazando, matando. Sí. O bueno, por placer, Sí. Porque es por premios, por Sí. cosas. Estupidez humana, sí. Eso, bueno, antes dice que no sucedía eso, se respetaba el humano respetaba Ese animal. ese animal con esa antigüedad, lo dejaba que nunca cazaba un animal que Longevo. sí, que sabía que tenían cientos de años. También las tortugas, por ejemplo. Hoy por trofeo, por este tipo de emociones de superioridad, cosas así, Sí, el ego. soberbia, ego, tener algo que sea diferente. Pero eso no es contaminación de la que él habla. Esa sería una contaminación humana, eso es completamente diferente. Eso es una emocionalidad humana que se fue dando con el correr también de los años. La competencia emocional, económica, la competencia de poder. Bueno, ¿y qué tienen que ver esto que estamos viendo con Miguel? Él tiene ADN, dice, en la nave que intenta insertar nuevamente en humanos. ¿Para qué? ¿Para que sean más longevos? Sí. ¿Para qué quieren ellos que el humano sea más longevo? Porque tienes un poder un poder que se le quitó como raza, dice, que se le atrofió como raza, que se le está negando, Sí, pero a los reptiles no les conviene un beneficio de esos a la humanidad. No. ¿Y entonces qué va a entablar, va a iniciar una pelea, una guerra por el humano? Ya está instalada. ¿Ya está instalada? Sí, el reptil está en la Tierra, instalado. ¿En los gobiernos? En muchos lugares, no solamente en los gobiernos. En los lugares de poder, donde hay poder, armas. Poder bélico. Sí. Bueno. Ahí están ellos, dice, con el control. Bueno, veamos a Miguel. ¿Por qué llegaste ahí? Porque estabas viendo a Miguel y apareció la nave. Sí, lo intenté buscar en otro lado y me encontré con la nave. Bueno, buena info lo de la parte de abajo de la nave, que no se entendía bien. Esos circuitos que se ven en el cielo a veces. Y lo de la genética, que podríamos vivir mucho, pero... Como los reptiles, dice, ellos se sienten como competencia, si es así. El humano, ¿no? Habría que limpiar el planeta primero. Claro. Descontaminarlo. Sí. Va a estar complicado. Las empresas, los fluidos,
las fábricas, Sí, tendría que cambiar todo. mucha, que es muy como mucho negocio, dinero. Mucho dinero, claro. Muchos intereses financieros. Sí, pero ellos eso no intervienen en eso. No. Bueno. Es otra cosa, dice. Sí hay energía, sí hay intercambio, sí ellos siempre analizan el humano y las razas todas, inclusive la reptil. Ellos tienen ADN reptil de hace millones de años y fue cambiando. El reptil más violento antes, dice. ¿Es más violento ahora? Antes. ¿Antes? Uh-huh. ¿Y ahora no? Ahora es diferente. Más También. ambicioso es ahora. Sí, tiene otro... Es diferente y está mezclado con algunos intereses también. Sí. Por eso el humano trabaja con él. Claro, son socios. Ahora a Miguel lo veo, digamos, en vidas pasadas trabajando. ¿Trabajando con quién? Con ellos. ¿Con los grises o con los reptiles? Con los reptiles. ¿Haciendo qué? Clásico, digamos, el clásico trabajo que hacen a nivel creencias, ¿no? A nivel creencias en el sentido de estar en altas jerarquías de creencia. Como puestos de sacerdotes, Sí. cosas así. Religioso. Sí. Religioso importante. Sí, muy importante, y teniendo conexiones, teniendo como charlas, como mentales. Charlas mentales con... Sí, mensajes de, por ejemplo, de que construir lugares. Él fue más o menos el creador de, según lo que iba recibiendo de información, sí. Como unos 3.000 pueblos, dice. 3.000 pueblos en donde llevó un edificio religioso. ¿En qué época? Hace mucho. ¿Época romana, por ahí, de la conquista de Roma? No tan vieja, no. No. Sí, es como que... Más de la época de la colonia, cuando coloniza América. Sí. Mira. Como 3.000 pueblos, dice, llevó y impuso una... Implantó la religión. Sí. Míralo a Miguelito, el desastre que hizo acá en América. Solo era lo que él le decían que era su trabajo. Claro. Él pensaba buscar un pueblo en el que no hubiese llegado las creencias, y llevara a ellos todo lo que eran la palabra no del Señor. Civilizados para ellos, la incivilización. La incivilización, muy bien. Bueno. Por eso dice que estuvo trabajando con ellos. Claro, colaborando con la programación mental. Cuando salió, feliz de haber cumplido su tarea, entre comillas, feliz de haber cumplido su tarea. Ajá. Es como si él le hicieron como un busto de él. ¿Ese fue todo el premio, el busto?
Y eso lo llevó a que él se viera o se sintiera haber tenido como un cargo muy importante, orgulloso de su tarea. Claro, o sea que programó a 3.000 pueblos y le hicieron un busto. Podía regresar y ser más, podía llegar a ser al papado. Mierda. ¿Y regresó? Sí. ¿Regresó por el papado? En ese momento sí. ¿Y le dieron el papado? No. No. ¿Por qué? Las creencias que tuvo fueron muy fuertes también. Estuvo en un lugar de mucha guerra, dice. Eligió quedarse ahí. ¿En la guerra? Sí. ¿Haciendo qué? Haciendo lo que hacen los curas. Ah. Decirle a los muertos que están por morir que se entreguen, que hagan. Claro. Que van con Dios y esas cosas. Claro. Estuvo 3 años, dice. ¿Haciendo eso? En un pueblo que estaba con muchas enfermedades y que estaba en guerra, dice. Él la pasó mal, pero trabajó nuevamente para ellos. Claro. Dice eso. Él. ¿Él dice eso? Sí. ¿Y no sabes, Miguel, que es todo un engaño eso, que te estuvieron usando todo este tiempo? Sí. ¿Sí lo sabes? Hoy sí. Muy bien. No importa lo que pasó, pasó. Todos estamos siendo manipulados de una manera o de otra. No alcanzó todo, entre comillas, todo lo que hizo. Y en esta vida, digamos, tuvo bastante interferencia familiar, ¿no? Mucha interferencia a nivel familiar, mamá, papá. Se puede decir que poco afecto. Como que bastante solitaria su existencia. Así se percibe. Así se percibe astralmente él. Así se percibe en esta vida. Una existencia solitaria. Solitaria, triste, muy emocional, con muchos miedos, con muchas pérdidas. Claro. Y con mucho miedo a las futuras pérdidas también, ¿no? Pero esas pérdidas de alguna manera lo hicieron despertar y llegar hasta acá. Sí, un poco. Es un precio un poco caro, pero bueno. Sí, hubieron una vida pasada muy rebelde, según él, con mucho conflicto mental entre las creencias y las no. Bueno. Un enojo con las creencias sería. ¿Se enojó con las creencias? En la vida pasada, sí. ¿Por qué? Tiene como 5 años o 4, dice. Y ve como... y tiene como 2 o 3 hermanos o 4 más. Él es el mayor. Y ve como su madre, él por a un costado de una orilla de una puerta ve. Mira por una endija y ve como su madre se muere, se desangra, dice, en un parto. En ese momento no entendía qué le había pasado. Veía solo sangre correr y la ve morir adolorida, gritando así. Muy
horrible. Cómo la ve sin entender qué estaba pasando. Primero pensó que la habían matado y después entendió que había sido un parto cuando creció, digamos, cuando fue adulto. Recién ahí se dio cuenta qué era lo que le había pasado, pero durante toda la vida sintió que la habían matado. Culpó al padre, culpó a todas esas personas y mujeres que estuvieron ahí pensando que la habían matado, como que él veía que la habían como cuchillado como un animal, dice. Claro. Como hacía el padre con los animales. Pensó que eso habían hecho con su madre, pero no, era solamente un parto. Y que él dice que pedía que no la mataran, que no la acuchillaran. Pero ahora entiende que eso fue un parto. Sí, en ese momento no entendió y también... Porque era muy bebé, muy pequeño. Y también le pidió mucho a quien su madre le había dicho que era su protector. ¿Quién era su protector? Un santo del lugar, muy bueno, y que siempre dijo su madre que protegía de todos los sufrimientos a los niños. ¿Y lo protegió él, el protector del sufrimiento? No, por eso él estaba muy enojado, porque no había cumplido con lo que su madre le había dicho, claro. El protector. Le había dicho que él siempre confiara en él, que él era el protector de los niños. Y no protegió del sufrimiento a él, para nada, ni a ella. Él le dijo que la protegiera, que le sacara toda su protección a él y que la protegiera a ella para que no la mataran. Tampoco sucedió. Entonces se enojó con su protector, digamos. Claro, no protege nada de esto. Con el protector que le había impuesto o dicho su mamá. También estaba enojada con su mamá, también estaba enojada con su papá, también estaba enojada con el protector, entonces estaba todo muy enojado. Muchísima ira. Enojada con la mamá porque sentía que le había mentido. Con el papá porque pensaba que la había matado. Con el protector porque no había protegido. Entonces tenía mucha ira. Se volvió muy malo, dice. Muy enojado. Estaba muy enojado, tenía mucha ira. Creció así, con enojo. Sí, todo era... Odiaba a todos, a su padre, les deseaba la muerte a todos. Todos querían que murieran así como había muerto su madre. Pero también estaba enojado con su madre. Porque según ese momento le había mentido. Con los años, no. Se dio cuenta que todo tenía un poco de sentido. Y que no le había mentido, pero que no había nadie que lo protegiera. Nunca nadie lo protegió. Ni su mismo padre. Pero él era muy violento con su padre. Bueno, cambiamos. Y ahí tenía como una especie de disputa entre las creencias y las no creencias, digamos. Ahora nos vamos a cambiar de lugar y vamos a limpiar un grupo familiar numeroso y un grupo familiar parasitado por herencia energética, genética, por creencias de mamá, de papá, de los abuelos maternos, paternos, por contratos, lazos, programas. Vamos a limpiar larvas, fluidos, embriones, lazos, cables, filamentos, columnas, cascos, grilletes, donde él se sintió bloqueado, amarrado, enojado, triste, con miedo, con culpa, con frustración, con soledad, con abandono,
con baja estima, a muchas emociones a través de cada elemento, cada implante, cada lazo que se le iba colocando o que tenía a través de el casco, la columna. Después las larvas, los fluidos, los embriones. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a limpiar las emociones. Vamos a limpiar los órganos que cada emoción fue, digamos, impactando en algunos órganos. Si bien él es muy joven y tiene muy buena salud, hay órganos más, digamos, más afectados por la emocionalidad. Bueno. Vamos a limpiar la cabeza, los ojos, los oídos, el cuello, las tiroides, la garganta, los pulmones, el hígado, los intestinos, el estómago, el vaso, el páncreas, los riñones, la columna y la piel. Y vamos a limpiar las emociones que a lo largo de la vida, de pequeño y adulto, fueron generándole diferentes estados que se le fue generando por diferentes situaciones de vida, eventos, pérdidas emocionales, físicas, de su grupo familiar. Vamos a limpiar el miedo, la culpa, la frustración, la desilusión, la tristeza, el abandono, la soledad, la baja estima, la depresión, y algunos órganos que están un poco inflamados, el hígado, los intestinos, necesita como un poco más de hidratación, y también de alguna manera la alimentación que está relacionada con la emocionalidad con la que se consume y cómo se consume, en qué estados emocionales ha consumido la comida, digamos, y cómo ha impactado energética, emocionalmente en los órganos. Tiene que limpiar, desinflamar y hidratarse. Es fácil, no son grandes cambios, no son grandes cosas. Es un estilo de vida más saludable, con la menor cantidad de aditivos, químicos y cosas, colorantes, conservantes que inflamen, que generen este tipo de efectos en el físico. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a limpiar las vidas pasadas. Bueno, vamos a cortar todas las ataduras que vengan de estas vidas de mucha religión, de mucha atadura con los seres, de mucha colaboración con los seres, colaboración indirectamente por engaño, a través del engaño, obviamente. Sí, claro. Vamos a cortar, vamos a quemar definitivamente todas estas energías por orden, por pedido de su parte física. Sí, él tiene, digamos, varias personas del entorno familiar, digamos, que han colaborado indirectamente con las entidades, ¿no?
a través de las creencias, de la herencia, de la emocionalidad, de la sexualidad, a través de la ira, a través de los secretos de familia y a través de las adicciones, de las aducciones y de las situaciones vividas o generadas de papá, ya sea emocionalmente, el trato que tenía con mamá, con los hijos, con él mismo, las adicciones, sus frustraciones, sus bloqueos, sus enojos y la parasitación sexual que lo llevaba también a eventos así que generaba en mamá un malestar, claro. La infidelidad la llevaba a enojarse y a él también. Vamos a cambiarnos de lugar y vamos a limpiar las vidas pasadas. Bueno. Vamos a limpiar pedidos, rezos, invocaciones, rituales de vidas pasadas, de todas las líneas de tiempo, la parasitación de estas entidades, reptiles, grises, humanoides, desencarnados, serpientes, humanos, dioses y toda la parasitación de entidades, toda la herencia energética, genética, aducciones, adicciones, abusos, violaciones. Y lazos, contratos, programas, engaños y trabajos generados o realizados para estas entidades, indirectamente por engaño, claro, corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe invocaciones, rituales, creencias de mamá, de papá, abuelos, abuelas, lazos y contratos, herencia energética, genética, bloqueos, corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el pasado suyo, corta, quema, anula, rompe pedidos, invocaciones, rituales generados por él, para él, lazos, contratos, bloqueos generados por tercero para él, rituales, creencias, bloqueos, contratos, programas, invocaciones de tercero, amarres o ataduras. Corta, quema, anula y rompe todo. A veces las ataduras o los amarres se hacen en base a querer que la persona sea más creyente o vuelva a ser creyente o tenga más conexión con las entidades a las que ellos pertenecen, ya sea mamá, papá, la pareja, el hijo. Es cuando dicen: yo pido, rezo por vos, yo pido que te cubran, que te protejan las entidades, porque yo considero que te tienen que proteger o que te tienen que atar para protegerte según mi nivel de conciencia, ¿no? No es porque la gente lo haga por malo, sino porque lo hace en base a su creencia. Esas ataduras son las que se pueden ver como amarres, digamos, involuntarios de él. Corta, quema, anula y rompe todo. Y en esta vida, en el presente, que él tiene un nivel de conciencia diferente, de conocimiento,
de entendimiento y de trabajo, hay una parte que lo está haciendo muy bien, hay una parte que tiene que seguir trabajando y hay una parte que va a seguir aprendiendo desde el físico a observarlo y para seguir avanzando. Corta, quema, anula y rompe todos los bloqueos, lazos, contratos, amarres generados por el grupo familiar, por él, por el entorno. Corta, quema, anula y rompe todo definitivamente para él, para su hijo nacido y para sus hijos no nacidos. Corta y quema todo definitivamente. Muy bien. Llevarlo más arriba, que esté todo limpio. A él con su chispa de luz, que esté protegido. Vamos a cambiarnos de lugar. Vamos a ponerlo en una burbuja para que él pueda escuchar después la sesión sin ningún tipo de interferencia. Y cuando termina de escuchar la sesión, la burbuja se disuelve y él genera su propio campo de protección, si así lo considera. La sesión, que es solicitada y autorizada por el físico para cortar, quemar, anular y romper, y sobre todo quemar todos los lazos, contratos y entidades que lo parasitaron, que lo interfirieron, que lo bloquearon, que lo engañaron, que lo manipularon, tanto mental, física, emocionalmente. Es la autorización del físico. Ató en el físico y desata con conciencia, con conocimiento, con entendimiento desde el físico. Él sabe, ¿no? Quiénes somos, lo que está pasando. Sí, claro, él tiene conocimiento de lo que está realizando, entendimiento. Tiene que seguir trabajando, también eso lo sabe. Tiene que seguir adquiriendo entendimiento. Conocimiento tiene mucho, entendimiento es el más lento, digamos. Por eso la sesión se escucha siempre más de una vez. Se escucha una vez y después se puede escuchar a los 10 días, porque como que la información va fluyendo a medida que todos los velos, todos los bloqueos y toda la interferencia se va manifestando en el físico. Vamos a cambiarnos de lugar. Bueno. Toda la limpieza de todo lo que se quemó se manifiesta en el físico, claro. Ya no están todos esas capas que se van generando a lo largo de los años y a lo largo de las vidas, como cortinas de humo. Desencarnados también quemamos, hubieron varios. Estaba papá, mamá, la hermana y otros, porque claro, la emocionalidad que generó y de la manera, la forma que desencarna a su hermana y tan joven, por alguna adicción, por una parasitación muy fuerte, eso a él le genera mucha emocionalidad, y eso también hace que ella, entre comillas, en el afán de estar cerca, no solamente de suyo, sino de sus padres, de algunos hermanos, se conectara más con algunos que con otros. Por eso, y después en algunas invocaciones o rituales realizados por alabanzas o adoraciones o creencias, como misas o rituales hechos para los muertos, ¿no? En base a ese tipo de creencias Ahí se pegan otros desencarnados. Sí, pero porque hay una
conexión, una recepción y una aceptación. Si no, no debería. El desencarnado se puede acercar y siente un rechazo y se va. Pero se pueden pegar otros que son un poco más invasivos y también hay que quemarlos. Bueno, decirle si te puede mostrar la casa y si él ha visto en su casa dispositivos, seres, algo extraño. Hay muchos, dice. ¿Muchos seres? Hay muchos seres que a veces él puede percibirlos e incomodarlos, así como el perro o los gatos, de diferente manera, en diferentes niveles, porque no están juntos los animales, pero ambos perciben las entidades. Si bien él dice que el perro en la calle manifiesta miedo, en el hogar también puede sentir, claro, no hay la cantidad que hay en la calle. Sí, es como que hay menos cantidad, puede sentirlos en la noche y a veces también sentirse incómodo. Claro que hay menos cantidad que las que él logra percibir en la calle. Lo que pasa es que si se pone a quemar en la casa los seres de la esposa, del hijo, va a iniciar una guerrilla interna ahí. Y puede generarle, digamos, conflictos o desarmonizaciones, sobre todo las entidades estas que él conoce. Esta mantis, esta virgen, sí, no. Que es muy, normalmente las mantis son muy desarmonizadoras, comedoras de cabeza, muy víctimas, muy generadoras de culpa, de tristeza, de dolor, de adoración. Son la madre son las madres, son la que llora, la que sufre, la madre sufridora, la que está, digamos, que es como un mártir. Entonces es tan sufridora que ese mismo sufrimiento se lo traspasan, se lo transmiten a las personas que creen. Entonces por eso genera como una adoración tan grande, porque si hay un bicho que está sufriendo por ellos también sufren por el bicho. Y eso se hace un intercambio energético. Son extremadamente psicópatas estas entidades, digo. Sí. Entonces pueden generar en la pareja, en la relación con su esposa o con su hijo, una desarmonización. Claro, pelea, discusión. Y eso no está bueno. Tiene que Así que estar atento. solamente, sí, tiene que estar atento, porque ahora que él tiene este trabajo hecho, la entidad también lo sabe y él se transforma en una persona peligrosa para ellas. Ellas saben que él las puede quemar, a pesar de que ellas vuelven y se regeneran, porque la misma persona las regenera a ellas mismas. Les brinda su energía y las regenera en base a su energía, pero saben que él es peligroso. Una palabra, una frase, un evento, un pedido de él puede generar un conflicto de la esposa o del hijo con ellas. Entonces él se vuelve peligroso para ellas y ellas son también peligrosas para él. Él no les tiene miedo, pero en el fondo ellas sí le tienen miedo. No conviene quemarlas para no generar ningún tipo de conflicto familiar, pero él se protege, se cuida, intenta no generar emociones que a estos bichos los alimente, y ya con eso para ellas ya es interferencia. Una persona que es iracunda, miedosa, solitaria,
y que entra en conflicto con alguien religioso, la mantis, para ellos todo eso es beneficioso. Si él no entra en el juego de la mantis, deja de ser beneficioso, tanto la energía que emana él como la que emana a su entorno, porque el entorno, que sería su esposa y su hijo, no tendrían que estar pidiendo, rezando, invocando por él, que es lo que las mantis desean. Generan desarmonización, pero quieren adoración. Ahora nos vamos a cambiar de lugar. Cuando él... Sí. Decime. ¿Y dónde vamos? La casa tiene portales abiertos, producto de los pedidos. Portales, hay implantes, hay lazos. Y se generan conexiones con esa nave que está allá arriba también en base a las creencias, ¿no? Parte de las creencias de ellos va a parar ahí, a ese lugar. Bueno, cuando él estaba en la New Age y le pedía o invocaba al yo superior, ¿quién venían en el nombre del yo superior? En su caso. Un reptil. Un reptil. Sí, es bastante... Es el yo superior. Un reptil que tiene bastante poder. Primero porque le dan el poder de superioridad y segundo porque la gente cree que él es el reflejo de ellos mismos, pero en un nivel superior. Entonces se siente muy conectado con la persona, se siente muy con derechos a parasitar, y también la persona le da la autorización para parasitar, así como ahora está dando la autorización para cortar y quemarlo. En ese momento él daba la autorización para parasitarlo, para someterlo, para interferirlo, para manipularlo. Bueno, el trabajo que hacen ellos: colocar implantes, robar energía vital, lo que tengan ganas. Bueno, ¿qué dice Miguelito de todo esto? ¿Lo entiende? ¿Ve los seres? ¿Se da cuenta de lo que está pasando? ¿Tiene conciencia? Sí, él está, digamos, muy atento. Muy atento a lo que se dice acá, a lo que ve, a lo que siente. Eso está muy bien. Ahora hay una parte de esta información una gran parte de esta información que le ha llegado al físico. Y hay una gran parte de esta información que aún no ingresa en el físico, pero que está como... Sí, necesita tiempo físico. Sí, como que está en proceso. Esta como integración que le está realizando es lo que le va a generar a él el otro paquete de conocimiento, de entendimiento, y además del trabajo que hay que hacer desde el físico, claro. De observación emocional, el entorno va a seguir siendo el entorno va a seguir estando parasitada, la suegra va a seguir siendo la suegra, la esposa no va a dejar de ser su esposa ni su hijo, los afectos siguen estando, pero lo que no está, digamos, es la parasitación que ellos pueden, las entidades, generar hacia él, ¿no? Porque él es un hombre muy joven, con un conocimiento que no todos lo pueden entender, y como en muchísimos casos y en muchísimas familias, el que entiende es uno solo y el resto duerme. Eso es así, es difícil que todo el grupo familiar esté despierto. Pero eso no quiere decir que
su hijo, por ejemplo, en unos años entienda lo que Claro. el papá hoy sentía, vivía y sabía. Seguro. Es como que la información tiene que ir cuentagotas. Es muy joven su hijo y tiene muchísimo tiempo para aprender esto y entenderlo hasta antes de lo que lo entendió él. Pero muy sutil, muy... Que recuerde que él tiene, que su hijo tiene un 50% de su herencia energética y genética y tiene un 50% de la herencia energética y genética de su mamá. Hay como un tironeo ahí, ¿no? Emocional desde el físico y energético de ambos. Claro. Así que por eso hay que estar Con cautela. claro, para no generar roces Innecesarios. claro, las entidades son pesadas y muy influyentes. Bueno, llevarlo bien arriba, que esté todo limpio, que él esté protegido. Y despedirte y bueno, volvemos. Ahí vamos a quemar todas las entidades que se quemaron, que se nombraron, propias, ajenas, las que se quemaron de su hijo, reptiles, mantis, las que se quemaron de su esposa, reptiles, mantis, Baphomet, desencarnados, serpientes, insectos, larvas, fluidos, embriones y desencarnados. Nos vamos a cambiar de lugar. Lo dejamos en la burbuja, en un lugar cómodo, tranquilo, en el que no tiene que tener miedo de perder ese lugar. Él lo va a mantener siempre, Sí, claro. porque ya no tiene las ataduras que tenía ni tampoco hay nada que lo jale hacia abajo. Él siempre o se va a mantener ahí a pesar de alguna discusión o algún malentendido, se va a mantener en ese mismo nivel. No va a llegar al nivel, digamos, de parasitación que tenía jamás, porque su nivel de conciencia ya cambió, es completamente diferente. Bueno, vamos a ir volviendo, vamos a ir cortando, quemando cualquier energía parasitaria que se hubiera pegado en la sesión o en el andar del día. Esto lo digo porque él va a tener miedo de enojarse o de pelear o de hacer las cosas mal. No tiene que tener miedo. Tiene que tener confianza, certeza en él mismo y en que su cuerpo astral está bastante despierto y que sabe cómo actuar en caso de emergencia. Así que él tiene que confiar. Sí. Es parte de él mismo también. Bueno, volvemos. Sí. 5,